Hola buenas, soy David Ortega y en este vídeo pues vengo a enseñarte cómo he cambiado la placa controladora del láser K40. Deciros que en vídeos anteriores pues os expliqué cómo había ampliado el área de trabajo, ya que un gran problema que veía pues sobre este láser es que midiendo de lado pues unos 80 centímetros y de fondo unos 50 centímetros pues que solo tuviera un área de trabajo de 30 por 20. Y es que claro, pues gran parte del láser estaba ocupado por la fuente de alimentación y la electrónica. Así que como digo, pues antes de nada te recomiendo que vayas a ver el anterior vídeo, el cual te dejo aquí arriba una etiqueta para que vayas a verlo. Por lo que si tú también quieres aprender cómo poner una placa controladora MKS DLC32 a tu láser de CO2 K40, pues quédate hasta el final de este vídeo, ya que te voy a explicar cómo hacerlo paso a paso. Así que dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece, suscribiros si no estáis y activar la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además seguidme en todas mis redes sociales, las cuales las puedes encontrar en la descripción pues, de este vídeo. También deciros que podéis descargaros mi guía básica de impresión 3D y robótica a través de los enlaces que encontrarás en la descripción de este vídeo. Deciros que para hacer esta modificación pues hay que tener mucho cuidado con el tema de las conexiones, además cuidado con la fuente de alimentación, ya que para el que no lo sepa pues es una fuente de alto voltaje, por lo que tiene un gran voltaje de salida, concretamente de 20.000 voltios, por lo que es letal. Así que de verdad, antes de hacer cualquier modificación sobre el láser, tener muy claramente el tema de las conexiones y tomar todas las precauciones para no tener problemas. Ahora lo que voy a enseñar son las conexiones de la fuente de alimentación para que sepamos más o menos cómo funciona. Así que nada, vamos al ordenador, que tengo aquí una imagen preparada para, como digo, explicaros pues todas las conexiones. Así que nada, cambio aquí la imagen y ya estáis viendo pues que estas son las conexiones de mi fuente. Hay otra fuente que tiene diferentes conexiones, son conexiones blancos, pero bueno, creo que la gran mayoría de los K40 de última versión tienen todos estos conectores verdes. Así que nada, vamos a explicar pues como digo, así que nada, ya aquí viendo la imagen pues voy a explicar pin por pin para que sepáis todas las conexiones que tienen esta fuente de alimentación. El primero que estáis viendo aquí es la L y este es el negativo que viene del tubo, que a su vez pasa por el amperímetro analógico y luego va conectado a este pin de aquí. Luego el siguiente es el toma de tierra, que este viene pues del enchufe normal y luego a su vez va conectado a la caja metálica del chasis del láser de CO2. Estos dos de aquí, los AC1 y AC2, son los conectores de entrada de corriente electrónica, que funciona pues a 110 y a 220 voltios dependiendo, ya sabéis, de cada país. A las malas también podéis hacer pues un pantallazo a esta imagen, ya que aquí abajo pues también viene explicado todo con bastante detalle, pero bueno. Ahora, G y P son los conectores donde vamos a poner, yo en mi caso, para habilitar el láser. Aquí voy a poner simplemente un botón, el cual si no está pulsado pues el láser no va a funcionar. En los siguientes, que son L y G, voy a poner el botón de test, el botón de test fire, el que es digamos original de la caja. Así que nada, como digo, aquí en L y G va el botón de test, que esto obviamente lo vamos a utilizar para calibrar los espejos, que por cierto también expliqué en vídeos anteriores cómo calibrar los espejos del K40, así que también por aquí arriba pues te dejo una etiqueta para que vayas a ver ese vídeo donde, como digo, explico cómo calibrar los espejos del K40. Luego las siguientes conexiones, que son G, IN y 5V, pues van el potenciómetro, que va a ir desde 0 hasta 5 voltios. De hecho el potenciómetro es de 1K y como digo pues va a graduar la potencia. 0 no va a disparar y 5 voltios va a ser el láser a su máxima potencia. Luego en este apartado de aquí tenemos 24 voltios y G, que esto lo vamos a conectar, esto lo vamos a usar para alimentar la placa controladora MKS DLC. Este de salida de 5 voltios no lo vamos a utilizar, y este L vamos a conectar la placa controladora, que luego explicaré en qué conexión va este cable a la placa controladora. Así que nada, por aquí tenemos las conexiones de la fuente de alimentación. Como digo, aquí abajo también está todo bastante bien explicado y detallado, y ahora vamos a pasar pues a ver las conexiones de la placa controladora MKS. Vale, aquí tenemos pues las conexiones de la placa controladora MKS DLC32. Recuerda que también hay una MKS DLC de 8 bits que es diferente a esta. Yo he seleccionado la de 32, bueno, básicamente porque tiene wifi y tiene pues, no sé, la verdad es que me gustó un poquito más usar esta que la de 8 bits, pero bueno, las dos son realmente parecidas las conexiones, simplemente cambian un poquito de posición, pero vamos, podéis usar cualquiera de las dos. Entonces, bueno, como estáis viendo, pues aquí van los drivers, los cuales vamos a utilizar solamente dos drivers, que en mi caso son los TMC 2809, si no recuerdo mal, 2209, sí, son los 2209, entonces simplemente vamos a usar el driver para X y el driver para Y. Luego aquí en la parte superior pues tenemos los conectores de los motores NEMA, que también vamos a usar solamente dos,
que son para el eje X y para el eje Y. Luego por aquí por la derecha tenemos los finales de carrera, pues que al igual, como solamente tenemos dos ejes, solamente vamos a utilizar el de X, que es este, y el de Y. Por aquí abajo a la derecha tenemos los conectores para la pantalla LCD, los cuales pues esta placa lleva dos de tipo faja, así que nada, habría que conectar los dos. Por aquí abajo tenemos el conector para introducir tarjetas SD, el puerto USB que lo utilizaremos para conectar la placa al ordenador y poder modificar parámetros de GRBL. Por aquí tenemos la entrada que son de 12 y 24 voltios para poder alimentar, los cuales estos, recordar que vamos a alimentar esta placa a través de la salida de 24 voltios de la fuente de alimentación propia del K40. Y luego por aquí tenemos un conector que es el de Spindle, y tenemos también uno que es, si no recuerdo mal, se llama TTL, que bueno, aquí generalmente este se usa para el láser y este para las máquinas CNC. Yo en mi caso he utilizado este para el láser de CO2 y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. He visto otros vídeos y otros tutoriales donde utilizan este. Yo la verdad que no he probado utilizar este puerto, sino que he utilizado este y como digo, pues me ha funcionado bastante bien. Así que nada, por aquí también tenéis las conexiones de la placa controladora MKS, y ahora voy a enseñaros el esquema que yo he utilizado para mi láser K40, el cual como digo pues funciona perfectamente. Perfecto, y aquí en pantalla pues ya estáis viendo el conexionado que yo he utilizado como digo para mi láser K40, que como digo pues me funciona bastante bien. Entonces, como he explicado anteriormente, pues estos dos conectores de X e Y los he utilizado para los motores correspondientes de X e Y. Por aquí por la derecha tenemos los finales de carrera igual de X e Y. Esto no lo he marcado, pero bueno, son los cables para la pantalla táctil que también le he instalado. Aquí tenemos el puerto USB. Aquí tenemos la alimentación de la placa controladora, que como he dicho, sacamos la alimentación desde los 24 voltios que nos proporciona la fuente de alimentación. Por este conector de aquí, veis que yo lo he conectado aquí, vamos a darle las órdenes a la fuente de alimentación para que active y desactive el láser dependiendo pues la grabación que vayamos a hacer. Luego, utilizando estos tres puertos de aquí, he utilizado pues para el potenciómetro de un K y para el potenciómetro digital. A su vez, por aquí tenemos el botón de test para calibrar los espejos del láser. Estos dos conectores he utilizado para habilitar o deshabilitar el láser. Por aquí tenemos, como he dicho antes, pues la entrada de alimentación de 220 voltios para la fuente de alimentación, que a su vez lleva un cable de tierra que va tanto a la caja como al conector de aquí. Y luego este conector de aquí, que es tierra, va al amperímetro analógico y al tubo láser. Y además de la fuente de alimentación ya sabéis que sale un cable de positivo, que este directamente lo conectamos pues al tubo láser. Entonces este es, como digo, mi esquema, el que yo he utilizado. Por internet podéis encontrar otros esquemas diferentes, pero como digo, a mí este pues es el que me funciona diariamente y la verdad es que no he tenido ningún problema hasta el día de hoy. Así que nada, también si queréis haceros una captura de pantalla para que sepáis cómo lo he conectado yo, pues aquí tenéis mi esquema de conexión. Además también deciros que yo he utilizado pues una caja, digamos que me la he hecho personalizada para todo el tema del cableado y los botones, y como también estaréis viendo aquí en pantalla, pues yo además le he puesto un puntero láser que también se puede activar y desactivar desde la propia caja, y además también pues una luz para poder, digamos, ver mejor dentro de la caja. Pero bueno, esta ha sido una personalización propia, ya que yo quería tener pues un puntero láser para saber dónde iba a empezar a grabar el láser, y además pues para tener una iluminación interior y así poder grabar con la cámara pues mucho mejor. Y nada, ahora ya que tenemos claro pues el tema de las conexiones, vamos a configurar unos cuantos parámetros de GRBL, el cual ya viene incluido en la placa MKS. Para esto podemos utilizar diferentes programas, como puede ser pues Laser GRBL o Universal G-Code Sender. En mi caso he seleccionado Universal G-Code Sender más que nada por la simplicidad del mismo. Así que nada, vamos a internet para descargarlo y explicar cómo lo podéis instalar y también qué parámetros vamos a tocar. Así que nada, ya estamos aquí en Google, simplemente ponemos Universal G-Code Sender, nos vamos a la página oficial, que como estáis viendo pues es esta, es un repositorio de GitHub. Nada, ahora simplemente nos vamos a ir aquí arriba a descargas, y aquí tenemos varias opciones, que una es UGS Platform y otra es UGS Classic. Yo os recomiendo que vayáis a la Classic,
a la última versión, que al día de hoy que estoy grabando esto pues es la versión 2.0.12. Aquí simplemente dais a todas las plataformas y como estáis viendo pues se os descargará un archivo comprimido, el cual simplemente tendréis que descargar, y como estáis viendo pues simplemente son estos archivos de aquí una vez que ya habéis descomprimido el archivo, y aquí simplemente ejecutáis este .bat que pone Start Windows, porque también tenéis que tener Java instalado en vuestro ordenador y se os abrirá este programita de aquí. Perfecto, pues ya que tenemos una vez abierto el programa aquí, que ya lo estáis viendo, pues tenemos que seleccionar simplemente nuestro puerto COM. En mi caso es el COM5, en vuestro caso pues seguramente sea otro diferente. Simplemente le damos a Open y automáticamente, como estáis viendo, ya al conectarnos a la placa MKSDLC pues ya nos ha devuelto los parámetros de configuración que tiene ya preestablecidos la placa controladora. En caso de que a vosotros no os salga, pues simplemente aquí tenemos que poner $, y como estáis viendo pues una vez que ponemos $, pues nos salen los parámetros que, como digo, tiene grabados nuestra placa controladora MKS. De aquí lo más importante, bueno, si queréis yo os voy a copiar y pegar esto en un TXT para que lo tengáis vosotros y que tengáis los mismos parámetros que tengo yo, pero bueno, esto al fin y al cabo hay cositas que pueden variar. Yo de aquí destacar lo más importante es que establezcáis vuestro orden, ¿vale? Vuestro sentido de los motores, ya que pues dependiendo de cómo hayáis puesto vuestros motores, pues pueden ser que vayan en diferente posición. Entonces esto lo vais a modificar pues con el parámetro $3. Luego también aquí destacar estos parámetros que son, digamos, los límites de software, que esto vamos a ver un poquito más adelante, y los límites de hardware. Esto lo activamos poniendo simplemente el valor en 1, y esto lo que va a hacer es que, bueno, le vamos a indicar a la placa MKS cuánto va a medir nuestro láser en los ejes X e Y. Entonces una vez sobrepasado pues estos valores, pues los motores no van a seguir funcionando. Luego también vamos a activar los límites de hardware. Esto es para que funcionen los límites de carrera que le hemos instalado físicamente a la máquina. Los parámetros $22 y $23 son la dirección que va a hacer homing. Como digo, esto dependerá de cómo hayamos puesto los motores NEMA en nuestros láser de CO2. Los parámetros 24 y 25 son la velocidad a la que va a hacer homing, bueno, y 26 también. Y el 27 también, así que esto, bueno, esto lo podéis dejar como lo tengo yo. Luego de aquí es muy importante el valor $32, que es para activar el modo láser, que esto obviamente tiene que estar en modo 1. Luego los valores 100 y 101 es la resolución digamos, de los ejes X e Y. El Z nos da igual, ya que sabéis que el láser CO2 no tiene eje Z. Esta es la máxima velocidad también de los ejes X e Y, que yo tengo puesto el valor 1500. Aquí tenemos los valores 100 y 111, que es el máximo rate, que yo lo tengo puesto en 1500. Por aquí valor 120, 121 es la aceleración, que lo tengo puesto en 300 milisegundos. Aquí los valores 130 y 131 es el tamaño que va a medir nuestro láser. En mi caso el eje X mide unos 570 milímetros y el eje Y mide 260. Entonces si ponemos aquí los valores y aquí arriba ponemos el soft limit, pues al fin y al cabo cuando el láser sobrepase los 570 en el eje X, pues no va a seguir funcionando el motor, sino que va a parar. Entonces esto es realmente interesante. Y por aquí abajo nada más que tengamos a tener en cuenta. Entonces esto, como digo, es la configuración que tengo yo en mi GRBL de la placa MKS, y como digo, pues funciona bastante bien. También os lo digo, os voy a dejar en un TXT o en alguna página o algo estos valores para que vosotros, digamos, los podáis configurar en vuestra placa controladora, aunque como digo, pues esto al fin y al cabo puede variar un poco de vuestro láser de CO2. Y nada, ya una vez que tenemos por GRBL configurado nuestra placa MKS, pues ya simplemente tendríamos que ir a nuestro software para utilizar el láser, y aquí podemos utilizar pues varios software. Podemos usar por ejemplo láser GRBL, que es totalmente gratuito, o podemos usar el software de Lightboard. Este software la verdad es que es realmente potente. Lo único malo es que es de pago, cuesta unos 60 euros y creo que te vale para unas 3 o 4 dispositivos. La verdad es que es el que yo uso porque, como digo, es muy potente, tiene un montón de configuración, muy fácil de usar. También, bueno, si lo queréis probar, si no recuerdo mal, Lightboard deja una prueba gratuita de 30 días, así que lo podéis descargar sin ningún problema. Os dejaré aquí abajo el enlace para que lo podáis descargar. Y ahora sí que sí, pues vamos al
al programita, que como digo es Lightburn, que ya lo estáis viendo aquí, que como estáis viendo pues tiene un montón de configuración. Y si queréis un vídeo exclusivamente utilizando Lightburn, pues ya sabéis, dejadmelo aquí abajo en los comentarios de este vídeo diciendo, oye mira, tráeme un vídeo porque quiero probarlo, quiero usarlo, y la verdad es que no sé por dónde empezar porque como estáis viendo la interfaz pues tiene un montón de cosas. De hecho, voy a quitar mi imagen, mi cámara mejor dicho, para que veáis todas las opciones que tiene, que verdad es una auténtica locura. Así que como digo, si queréis algo más en detalle, pues dejadmelo en los comentarios. Yo simplemente voy a hacer pues esta pequeña prueba, que bueno, he cargado este archivo SVG, que por cierto os dejaré también un vídeo donde os explico cómo crear archivos SVG, que ya lo expliqué en vídeos anteriores, así que os dejaré aquí arriba una etiqueta en el vídeo. Y ya simplemente, pues ya como estáis viendo, pues nuestra imagen tiene dos colores, los cuales son el negro y el rojo. Ya una vez que el software detecta los colores que tiene, pues ya aquí automáticamente nos van a aparecer las diferentes capas. Yo en este caso he configurado la capa roja, que como estáis viendo es una línea, por lo que va a ser una línea de corte, y la parte negra va a ser la imagen. En este caso pues simplemente voy a hacer primero la imagen, así que esto lo quitaría y voy a utilizar una velocidad de 150 y una potencia de 10. Luego para el corte pues quitaría esto, marcaría esto, y para el corte voy a utilizar una velocidad de 10 y una potencia de 20. Así que nada, simplemente esto sería. Así que nada, le damos al play y hago un pequeño corte para que veáis el acabado final de esta pieza, que simplemente, como os digo, es una pequeña prueba. Así que nada, hago un corte y nos vemos ahora. Bueno, como has podido comprobar, pues el láser funciona realmente bien. De hecho, mirad, he hecho esta pequeña figurita que, bueno, esto es que esta parte de aquí parece que está mal, pero bueno, es que ya estaba en la madera, porque son maderas que, como veis, pues utilizo de prueba. Pero bueno, como estáis viendo, pues graba perfectamente y corta, que es una maravilla. Y de hecho el corte han sido 2 pasadas y la grabación nada, como he dicho, pues una pasada. A cuánto era de potencia que no recuerdo. La imagen era 150 velocidad y 10 de potencia, y el corte 10 de velocidad
y 20 de potencia y solamente 2 pasadas. Así que de verdad una maravilla este láser. Ahora sí que sí te puedo decir que tengo un láser realmente útil, amplio, potente y con buena electrónica, buen espacio de trabajo. Así que de verdad, pues espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si tenéis algún tipo de duda, sugerencia, lo que sea, pues dejármelo aquí abajo en los comentarios de este vídeo. De verdad, me ha costado mucho hacer este vídeo, pero es que como podéis comprobar, pues al fin y al cabo ha sido un proyecto bastante grande. Así que de verdad que, como digo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo. Si os no estáis, activad la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además, recordad que podéis descargaros mi guía gratuita de impresión 3D y de robótica, que dejo los enlaces también en la descripción del vídeo. Así que de verdad, un saludito, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye, hasta luego.